Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 30 de enero de 2023 y esto es La Contracrónica. Después de más de 3 semanas de polémica, la semana pasada se confirmó que el ejército ucraniano recibirá a lo largo de los próximos meses carros de combate Leopard provenientes de Europa Occidental, también de Alemania, que era el país más reacio a enviarlos y a dar su autorización para que pudiesen ser entregados. Junto a estos tanques Leopard llegarán también los M1 Abrams, que emplea el ejército estadounidense, y los Challenger del ejército británico. Esto supone, por un lado, un reto logístico de primera categoría y por otro, una serie de desafíos de índole operativa, ya que son vehículos complejos con muchas diferencias entre sí. La parte logística complicará los plazos de entrega. Los tanques tienen que salir de los arsenales de varios países occidentales. En esos arsenales además a menudo están en reserva y por lo tanto tienen que ser puestos a punto. Estos arsenales en ocasiones están muy lejanos, como es el caso, por ejemplo, de España, y encaminarse desde ahí hasta Ucrania. No son vehículos ligeros, precisamente. Cada uno de ellos pesa más de 60 toneladas y tienen una longitud de unos 10 metros. Han de ser, por lo tanto, trasladados en tren o mediante convoyes de camiones. Una vez en Ucrania, tienen que desplazarse al frente, que se encuentra a más de 1000 kilómetros de distancia de la frontera polaca. Ese traslado debe efectuarse con sigilo y sortear a la aviación y a la artillería rusa. En el caso de los M1 Abrams, no se sabe aún si Estados Unidos entregará los que tiene estacionados en Alemania o los enviará directamente desde América. Quiere transferirles el modelo M1A2, que no es muy abundante, según parece, por lo que tardarán varios meses en despacharlos. El apartado operativo no es menos enredado. Un carro de combate es un arma de gran complejidad. Aunque desde fuera parezca un simple blindado, eso sí, de tamaño imponente, equipado con un cañón de gran calibre, por dentro está repleto de todo tipo de sofisticaciones, de sistemas electrónicos, que es donde reside buena parte de su eficacia en el campo de batalla. Todos esos sistemas hay que conocerlos y saber manejarlos bien. Los ejércitos occidentales tienen convenientemente adiestradas a sus tripulaciones. No sucede lo mismo con los ucranianos, que nunca han tenido en su arsenal carros de combate como el Leopard o como el Abrams. No solo habrá que entrenar a sus tripulantes, 4, tanto para los Leopard como para los Abrams y los Challenger, sino también poner a punto toda la cadena de suministro, que deberá estar muy bien engrasada para que no se pierdan unidades por simples averías una vez estén ya en combate. Será, por lo tanto, mucho más sencillo mantener los Leopard que los Abrams, ya que los puntos de aprovisionamiento están más cercanos y se trata de un tanque más simple, aunque no con las mismas capacidades. El Leopard está concebido para ser operado y mantenido por un ejército formado por reclutas, el Abrams por uno profesional. El personal militar ucraniano tardará varias semanas en recibir la formación y se debe también resolver el problema logístico, por lo que podrían pasar como mínimo 2 o 3 meses hasta que entren estos tanques en el teatro de operaciones. Los Leopard lo harán antes y luego, probablemente ya en la recta final del año, los Abrams. Pero ni los unos ni los otros podrían ser la panacea que algunos esperan. Ucrania sin duda necesita tanques principales de batalla, lo más modernos posibles, pero hará falta mucho más que tanques de última generación si pretenden ganar la guerra. Alemania y Estados Unidos aceptaron la semana pasada, por fin, enviar tanques a Ucrania. Estados Unidos enviará un batallón de tanques M1 Abrams y Alemania enviará 2 batallones de sus tanques Leopard. Junto a ellos, una serie de países europeos que ya habían mostrado su intención de enviar sus tanques Leopard. Todos son usuarios. Estos países tienen algunos casos desde hace un montón de años. Todos mostraron su intención ofrecieron sus unidades o parte de sus unidades para contribuir al esfuerzo de guerra de Ucrania. Polonia, por ejemplo, se sabe ya que enviará 14. Noruega enviará entre 4 y 8. España, Portugal, Finlandia, Holanda, Dinamarca y Suecia también contribuirán. Quizá me dejo algún país, pero vamos, los principales creo que me han salido. No han especificado todavía cuántos. En algunos países, como el caso de España, pues el gobierno está viendo cuáles puede recuperar de los que tiene almacenados. En el caso de España son varios centenares los que hay de este modelo, del Leopard. No es exactamente todos del mismo submodelo, digamos, pero tiene un montón de tanques Leopard porque el ejército español utiliza este tanque
desde hace mucho tiempo. Lo mismo sucede con otros países europeos que tienen una buena parte de su arsenal almacenado y por lo tanto pues pueden permitirse el lujo de transferir estos tanques. Claro, cuando un tanque está mucho tiempo metido en un almacén, pues hay que actualizarlo, hay que hacerle las revisiones oportunas, por lo tanto no es algo que puedan mañana subirlos a un tren y enviarlos, ni muchísimo menos, y enviarlos a Ucrania para que pasado mañana estén operando. Esto no va a ir tan rápido como algunos piensan. Bien, después de que se deshiciese este nudo, un nudo que nos trajo de cabeza la semana pasada y la anterior, yo os hice un programa precisamente hablando sobre este tema, hice también un vídeo, una a la contra, sobre esta historia hace ya como 2 semanas o 2 semanas y media, cuando todo esto empezó ya a moverse, pues empecé a leerlo por aquí y por allá y me fui con mi bicicleta a contaros esta historia un poco como estaba en aquel momento. Claro, aquí tanto los artículos como los programas de radio, como los vídeos, han caducado muy rápido, porque durante la semana pasada, pues en la crónica internacional casi no se habló de otra cosa, más que de esto de los tanques de Ucrania, que se había formado un nudo porque los alemanes habían supeditado la entrega de tanques, y no solo la entrega, también la autorización para que países que son usuarios del Leopard, que son un montón en Europa, entre ellos está Polonia, también España, pero otros muchos, que utilizan, pues quitando a los franceses que tienen el suyo propio, los italianos que tienen el suyo propio, los británicos que tienen el suyo propio, casi todos los demás de Europa Occidental son usuarios del Leopard. Bien, no podían transferir ese arma sin el consentimiento del fabricante, en este caso del gobierno alemán. Primero dijeron que no pondrían problemas en que los españoles o los polacos mandasen sus tanques, pero que ellos no lo harían. Luego cambiaron de opinión. Bien, pues nada, al final se deshizo el nudo, fue todo muy rápido, entre el jueves y el viernes de la semana pasada. Los estadounidenses dieron su brazo a torcer y dijeron que sí, que adelante, que ellos mandarían 31 Abrams, pero claro, iría la cosa mucho más lenta, así que ya Olaf Scholz no tenía excusa. Ya la condición que había puesto ya estaba resuelta. Bien, pues nada, después de deshecho este problema, había el otro día, este fin de semana concretamente, mucho analista, tanto en los medios europeos como en los norteamericanos, feliz, pensando que solo esto de los tanques ya podría ganar la guerra, pues en cuestión de semanas, ¿no? Que era una cuestión de ponerlos como si enviásemos una partida de fusiles, una cosa así, ¿no? Y no, claro, no es necesariamente así, ni mucho menos. Pero bueno, esto de los tanques occidentales a Ucrania ha dado lugar a casi un mes de debate acaloradísimo, un debate que, aunque se mantuvo más bajo el radar, empezó el año pasado. Yo la primera vez que oí hablar, o por lo menos que leí lo de los tanques Leopard concretamente a Ucrania, fue en el mes de abril del año pasado, que se hablaba estaban los tanques rusos sobre el terreno y decían, bueno, ahí si los ucranianos les opusiesen unos Leopard, ¿qué hubiera pasado? Hay mucho entendido en armas, no es mi caso, pero estuve leyendo unos cuantos análisis armamentísticos y al parecer pues los Leopard podrían haber dado el tipo en aquel momento, pero claro, no los tenían y estaba muy lejos cualquier tipo de cesión. Es más, hace un año era algo, un año, el mes de abril hubiera sido algo directamente impensable. Pero bueno, el hecho es que al final el asunto se ha resuelto y está bien que así sea, porque era un tema que estaba ahí colgando desde hace un montón de meses. La verdad es que conforme ha ido avanzando la guerra desde que empezó, y de esto ya hace casi un año, para la gran ofensiva ucraniana de final del verano, de los meses de finales de agosto, septiembre, parte de octubre, la verdad es que no les hicieron falta, ya que los rusos opusieron muy poca resistencia. Iban retirándose allá donde llegaban los ucranianos hasta que terminó ese gran avance a principios de noviembre con la ciudad de Jersón. Bien, no les hubieran venido mal, indiscutiblemente, pero que no les hicieron falta para seguir avanzando. Pero claro, es poco probable que vuelvan a encontrarse el ejército ucraniano con un panorama similar al que tuvieron durante esos 3 meses. Así que para lo que venga van a necesitar más acero y van a necesitar más potencia de fuego. Ya sea porque los rusos contraatacan, que es una posibilidad que está ahí, que puede producirse ese contraataque masivo en cualquier momento, ya sea porque no contraatacan, pero se atrincheran en el Donbass y hay que romper las líneas del Donbass a las bravas, y para eso sí que sí es necesario contar con unidades acorazadas de primera fila. Para los contraescuchas que no han estado siguiendo esto de cerca, qué sé yo, porque no han escuchado el programa que hice la semana pasada, prácticamente todos los gobiernos de la OTAN llevan cerca de un mes tirándose de los pelos sobre si Alemania enviaría tanques a Ucrania
Ucrania o no y aceptaría que otros países los enviasen. La verdad es que el canciller de Alemania, Olaf Scholz, no lo tenía nada claro. Ha hecho, podríamos decir, hasta un poco el ridículo, porque estaba convencidísimo un día y al día siguiente poco menos se cambió de opinión. Dudo un montón. Y eso provocó cierta indignación en toda Europa, especialmente en el este de Europa, sobre todo entre sus vecinos polacos, que eran los más partidarios. La verdad es que los Leopard, y ya lo comenté aquí la semana pasada, son unos tanques perfectos para este cometido. Son tanques modernos, que bueno, el primer modelo creo que lo sacaron en el año 79, pero ha ido mejorándose con el tiempo. Sus últimos modelos son unos tanques de última generación, son muy abundantes, hay un montón, se han llegado a fabricar unos 3.000, pero ahora mismo en operación hay unos 2.000, y luego se fabrican en Alemania o se fabrican en otros países, como el caso de España, pero con licencia alemana. Los utilizan muchos ejércitos europeos y es relativamente sencillo operarlos y mantenerlos. Cuando digo que los utilizan muchos ejércitos europeos, esto nos dice directamente que hay mucha gente adiestrada en su uso y por lo tanto se puede adiestrar a los ucranianos de manera rápida. Y luego cuando digo relativamente, que es eso de que es sencillo operarlos y mantenerlos, digo relativamente si lo comparamos con los Abrams estadounidenses, que al parecer tienen unas complicaciones considerables. Pero también había buenas razones por las que Scholz no quería participar en esto, que os las comenté el otro día con más detalle. No desea escalar el conflicto con Rusia, no quiere buscarse problemas con la opinión pública. Os leí unas cuantas encuestas, un par de ellas que se habían hecho en Alemania respecto a este tema y aproximadamente la mitad de los alemanes no está de acuerdo con que se envíen armas tan potentes como carros de combate. Tampoco quiere colocarse en el objetivo de Putin, ni ver cómo la propaganda rusa utiliza la historia de la invasión alemana del año 1941 para traerla al presente. Bien, en esa invasión, recordemos, los tanques alemanes de la época, los Panzer, tuvieron un papel estelar en la Operación Barbarroja. Vamos, la cuestión es que todo el mundo se ha centrado en esto, ya digo, las últimas 2 semanas claramente. El debate sobre los tanques ha adquirido, a mi juicio, una importancia desmesurada. Mayor incluso, pero mucho mayor, que la que en su momento tuvo el envío de armas ofensivas, como los Javelin, por ejemplo, los Stinger, o posteriormente, ya durante el verano, los lanzacohetes HIMARS. Lo realmente llamativo, y a mí me llamó la atención, os lo digo sinceramente, era la idea de que Alemania debía llevar la voz cantante en esto. Alemania. El gobierno de Biden sigue cometiendo el error, y lleva así casi un año, de que Europa existe como una entidad coherente en materia de defensa y que como tal actuará por sí misma sin necesidad de que Estados Unidos esté presente, de que Estados Unidos lidere cualquier cosa. No es así. Y es hora de reconciliarse con esa idea. Europa no tiene estrategia defensiva propia. Sin contar con Estados Unidos, vamos, nada, absolutamente nada. Alemania no se iba a arriesgar a dar un paso tan importante como este sin tener antes a Estados Unidos de su lado. Por eso me sorprendía la manera un tanto naif con la que estaba mirando esto la administración Biden. No, dejadle los tanques, no hay problema. No, te metes en esto con nosotros. El Pentágono, entre tanto, pues se dedicó a dar tumbos. Hace unos días arguyeron que no tiene sentido enviar tanques a Abrams a Ucrania, pues porque son difíciles de operar, lo cual es estrictamente cierto, según me he podido informar. Son también difíciles y costosos de mantener. Pero nada, unos días después anunciaron que no, que Estados Unidos enviaría no 1 ni 2, sino 31 tanques. Son pocos para los que ha pedido Zelensky, que ha pedido algo así como 300, pero bueno, que enviaría, porque sí, a pesar de que son carísimos y que son muy difíciles de manejar, que enviaría 31. Claro, ¿por qué no decir, digo yo, no sé, simplemente que están considerando el tema, pero que no se ha tomado ninguna decisión, en lugar de pasar de un extremo al otro de la noche a la mañana, que es lo que hicieron en Estados Unidos? Evidentemente los tanques Abrams solo se envían para facilitar y para hacer posible el envío de tanques alemanes, ya que Scholz, como decía antes, lo había puesto como condición sine qua non. Los Abrams, evidentemente, tardarán mucho más en llegar, 6 o 7 meses siendo optimistas. Para entonces, los Leopard, ya sean alemanes, polacos o españoles, llevarán, pues eso, varios meses desplegados sobre el terreno. Cuando lleguen los Abrams, su papel en principio será testimonial. Primero porque son muy pocos, solo 31, y operarlos es complicado. Estados Unidos, además,
me da la impresión de que pondrá todo tipo de condicionantes y seguramente sus generales elijan el punto y el momento exacto en el que han de desplegarse. Al final, todo no era más que una añagaza para que los europeos se mojasen de una maldita vez y transfiriesen parte de su arsenal a la Ucrania. La pregunta importante ahora, la más importante una vez ya está resuelto el asunto, ya se ha deshecho el nudo que os decía antes, es si estos tanques marcarán realmente la diferencia en la guerra de Ucrania. La verdad es que no tenemos ni idea. Decir lo contrario, decir sí, seguro, esto va a ser de capital importancia, pues sería tan arriesgado como decir que no van a servir para nada, porque no conocemos el futuro. Bueno, decía el mariscal el prusiano von Moltke que ningún plan sobrevive al contacto con el enemigo, de las frases más sabias que se han producido nunca, y sirve casi no solo para la guerra, sino para cualquier momento de la vida, ¿no? Hasta que no pones algo en marcha, realmente no sabes muy bien cómo va a funcionar. Es decir, no sabemos lo que tienen reservado los rusos, ni qué van a hacer. Como os decía antes, podrían seguir replegándose, como han hecho hasta ahora, o podrían contraatacar con fuerza, poniendo todo lo que tengan en ese contraataque. Y lo que tienen los rusos, a pesar de la ineptitud manifiesta y demostrada y acreditada de sus generales, sigue siendo mucho. Podrían también resistirse como gato panza arriba y atrincherarse en el Donbass. Lo que sí sabemos, y esto está documentado, es cómo se está armando Ucrania. Algunos creen que lo está haciendo un poco a tontas y a locas, pidiendo armas al tuntún de distintos tipos sin demasiado criterio. Esto lo he leído en varios sitios. El objetivo único, y esto es lo principal, cuando te metes en cualquier empresa, tienes que tener un objetivo claro y irrenunciable. En este caso, el objetivo irrenunciable es que Ucrania gane la guerra y no le demos más vueltas. Así que lo suyo es proporcionar a tu aliado en las armas que sean necesarias en función de las necesidades que se vayan presentando. Una guerra no se puede planificar a largo plazo. Ya está, hay que ir improvisando continuamente para adaptarse a las condiciones que son siempre cambiantes. Por lo tanto, enviar estos tanques sin duda ayudará. Decir lo contrario sería mentir. Pero es posible que solo ayude de manera marginal. Al final, que tampoco está mal del todo, ¿eh? Una guerra puede ganarse marginalmente, con incrementos marginales. A este ritmo, podría suceder que Estados Unidos esté prolongando el conflicto al darles a los ucranianos un goteo de armas, solo lo suficiente para que Ucrania permanezca de pie en el cuadrilátero, pero no lo suficiente como para noquear a los rusos de un golpe. ¿Por qué? Pues porque seguramente no quiera en Estados Unidos noquear a los rusos. Simplemente desean que se retiren de territorio ucraniano y con eso les basta. Que hagan acto de contrición y que paguen las reparaciones de guerra pertinentes. Esto tendría consecuencias políticas en Rusia, consecuencias a no mucho tardar, pero eso sin duda, claro. Pero claro, de eso ya habría que preocuparse el minuto después, es decir, cuando esas consecuencias hagan acto de presencia. Lo que parece que quieren evitar en Washington a toda costa es que Putin se sienta tan acorralado que a la desesperada realice una insensatez, es decir, que realice un ataque nuclear táctico sobre Ucrania para equilibrar de nuevo el tablero. En el momento en el que ese botón se pulse, la guerra entra en una nueva fase. Si es que se pulsa, recemos para que no se haga. Pero entra en una nueva fase un tanto incierta, que es esa fase la que la Casa Blanca quiere evitar. Eso implica entregar armas mediante goteo. No hay más. Y atado siempre a las necesidades cambiantes del campo de batalla y de las circunstancias. En marzo del año pasado, por ejemplo, lo que les hacían falta a los ucranianos urgentemente eran misiles antitanque, como estos Javelin, que los vimos en los medios de comunicación muchísimo durante el mes de marzo. Pero tenían que detener a las columnas acorazadas, que tenían decenas de kilómetros de largo y van cargadas hasta arriba de acero, y qué mejor arma que el Javelin. Estados Unidos se los entregó sin poner problemas. Luego, cuando el frente se estabilizó en el este de Ucrania, ya a partir de mediado el mes de abril, lo que necesitaban era artillería de largo alcance. Lo más avanzada posible, eso sí, que no pudiesen los rusos localizar dónde estaban siendo lanzados los misiles. Y les envió a Estados Unidos los sistemas HIMARS. Eso sí, como ya comenté aquí en su momento, se los envió debidamente capados para no superar los 80 kilómetros de alcance. Nada más que no, a pesar de que el sistema permite que esos cohetes vayan más lejos.
Si les ponían un tope de 80 kilómetros, bien, pues tenían más complicado llegar a territorio ruso para evitar precisamente que les diese por atacar ciudades rusas que estuviesen en su radio de ataque y eso ocasionase más problemas. Bien, ¿ahora con qué se enfrentan? Ahora se enfrentan a que los rusos contraataquen con furia, como os decía antes, o que se atrincheren en el Donbass. Para eso necesitan tanques de batalla principal, que es un arma perfecta para avanzar. De promedio, los tanques occidentales son superiores a los rusos. De promedio estoy hablando. Evidentemente los rusos tienen algunos carros de combate de altísimo nivel, pero vamos, de promedio. Como la artillería occidental es de promedio superior a la rusa. Así que a poco que le pongan voluntad, en esto tienen las de ganar. Claro, esto está metiendo mucha presión a los arsenales occidentales, especialmente a los arsenales europeos, que estaban pues casi de adorno desde hace ya muchísimo tiempo. Todas esas armas que entregan a Ucrania tendrán que reponerlas. Si les entregas X cantidad de javelins, tienes que reponer todos esos javelins, porque seguramente no vuelvas a verlos. No digamos ya con la munición, tienes que volverla a fabricar. Bien, esto nos vendría a decir, de una manera ya más amplia, que el mundo, tal y como lo conocíamos, ha acabado, al menos en este aspecto. Estados Unidos y sus aliados de la OTAN necesitan aumentar, sí o sí, les guste o no les guste, el gasto en defensa. Y necesitan también revitalizar su industria armamentística, impulsados, eso sí, más que por la convicción, por las necesidades y por las circunstancias. Si quieren, evidentemente, mantener no solo el pulso de Rusia, que mal que le pese a Putin, no deja de ser un actor menor frente al tamaño y la amenaza que supone China. Rusia, además, se está desfondando en Ucrania. Salga victoriosa o derrotada, esto le ha supuesto un coste inmenso en términos económicos, y ellos también tendrán que reponer todo lo que están empleando, pero claro, con una economía mucho más pequeña y sometida a sanciones. Los riesgos de una escalada, de hecho, son mucho más aterradores para Rusia que para la OTAN, ya que es un país mucho más débil y su capacidad de resistencia es infinitamente mejor. Estamos, por lo tanto, ante un equilibrio, como vemos, extremadamente delicado. Mucho más de lo que se piensa a veces. Y lo más seguro es que dentro de unos meses o unas semanas, quién sabe, nos encontremos debatiendo sobre qué tipo de cazas de combate hay que enviar a Ucrania cuando los necesiten, que es muy probable que se presente el problema dentro de poco tiempo. De eso ya se está hablando, de hecho, el tema de los cazas. Pero claro, nadie quiere dar el paso. Como pasaba con los tanques, se venía hablando de los Leopard desde hace meses, pero la crisis no estalló hasta el mes de enero. Pues con los cazas nos podríamos encontrar con esta historia en marzo, en abril o en mayo. Necesitamos tantos, porque el ejército ucraniano no estaba especialmente bien dotado. No olvidemos que no era precisamente un país rico. El debate, además, me da que va a discurrir por derroteros semejantes. Estados Unidos hará lo que ha venido haciendo hasta ahora y es apretar a Europa Occidental para que se moje. En una palabra, la misma estrategia que ha utilizado Biden con el tema de los tanques. Dejadles los tanques, no queremos hasta que no los dejéis vosotros. Bien, consentimos. Ahora, por favor, pasad los tanques. A sabiendas de que al final los tanques que se van a ver en Ucrania van a ser esencialmente los Leopard, porque hay muchos más y porque es más práctico y más razonable enviar Leopard que enviar Abrams. Luego tenemos el caso de los Challenger británicos, que es más, esta voluntad que tiene el Reino Unido de jugar siempre a ser una gran potencia y tener su propia política exterior y, por supuesto, también su propia política de defensa, ¿no? Pero vamos, al final esto era al principio y al final esto se debatía entre los Abrams y los Leopard. Pero vamos, que vamos a encontrarnos ante lo mismo. Si lo pensamos bien, como os decía antes, hace solo un año, finales de enero de 2022, cuando faltaba aún un mes para que comenzase la invasión, en Europa Occidental y en los propios Estados Unidos eran muy refractarios no ya a enviar tanques, que por supuesto, a enviar cualquier tipo de arma, a exportar armas a Ucrania, que las estaba pagando en aquel entonces, porque no querían empeorar las cosas. Porque pensaban, ya hay un conflicto enquistado en el Donbass, tampoco vamos a contribuir a que esto vaya peor. Si a Olaf Scholz o al Joe Biden de hace un año les dijésemos que en estos momentos estarían preparando el envío de carros de combate Abrams y Leopard, pues seguramente nos tomarían por locos. Casi nadie pensaba en aquel momento que Putin fuese a llevar este asunto tan lejos.
Y en fin, aquí estamos. Así que todo lo que venga se parecerá más a lo que estamos viviendo que a lo que se vivía en los momentos previos a la invasión. Todos quieren una salida dialogada a esta guerra, pero claro, no con las mismas condiciones. Cuando ese momento llegue, habrá uno que vaya perdiendo y otro que vaya ganando, como sucede en todas las guerras que se interrumpen con un armisticio. El deseo de Washington es que en ese preciso instante Ucrania vaya ganando y esté en condiciones de exigir todas las concesiones que crea necesarias. Para eso no solo necesita tanques, sino muchas más armas. Algunas ya han llegado y otras lo harán en el futuro cuando llegue su momento. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Antonio, que nos habla de los Leopard españoles. Hola, Fernando, de Contraescuchas. Sobre el tema de los Leopard, quería primero rectificar una noticia que anda por ahí circulando, y es que dice que de los 348 que tiene España, Leopard 2, resulta que dicen que 240 se fabricaron en Sevilla. No es cierto. Los 240 se fabricaron en Trubia, en Asturias, al lado de Oviedo. Y luego sí es cierto que se montaron en la factoría que tiene Santa Bárbara en Sevilla. Allí se acoplan, se ensamblan. Entonces, hay 108 que llegaron antes de Alemania, más antiguos. De esos, la mitad aproximadamente, según las noticias que leemos en la prensa, están perdidos. Hubo una inundación en Zaragoza y se perdieron. Pobre bolso del sufrido contribuyente. Pobre contribuyente porque, aunque sean más antiguos y más baratos, pero se lee que lo que costaron los 240 que se hicieron aquí en España, muy modernos ellos, muy avanzados, costaron 11 millones de euros. Los alemanes un poco menos, pero vamos, carísimos. Y el bolso del contribuyente a sufrir. Parece mentira que se hayan metido en una nave inundable, en fin, vamos a dejarlo ahí. En Trubia ahora mismo se está especializando en blindados. Es una fábrica que se fundó en 1794 y que ahora mismo se ha especializado en blindados. Fue una gran fábrica de artillería. No les ajena a los blindados porque el primer carro de combate totalmente español en 1925 salió de allí. En Trubia se fabricaron muchas cosas, entre ellas carros de combate. Ese carro Trubia de 1925, uno de ellos. Ahora mismo allí se están fabricando los blindados 8x8 del Ejército de Tierra, llamados Dragón. Es un contrato multimillonario y se van a fabricar centenares de ella. Los 7 primeros ya se entregaron al Ejército, se fabricaron en Trubia, se ensamblaron en Sevilla. El 8º ya se fabrica en Trubia y se ensambla en Trubia, porque el andar enviándolos a Sevilla y luego se tenían que venir el transporte por rectificar cualquier cosa, pues era un poco lioso y caro. Entonces en Sevilla lo que se van a dedicar es al mantenimiento de todos esos vehículos, Leopard, los 8x8, todo lo que vaya saliendo, y se va a dedicar al mantenimiento. Por cierto, que el mantenimiento de esos Leopard que se envíen a Ucrania, yo lo veo un punto débil. Aquí los nuestros, 100 disparos tardan bastante en hacerlos porque en maniobras y demás es muy caro y se procura disparar poco, porque el cañón a los 100 disparos aproximadamente corre el riesgo de que explote. Y claro, no es lo mismo unas maniobras aquí que se dispara de vez en cuando en combate en Ucrania, que en pocos días, a lo mejor en un combate fuerte, pues 100 disparos van a venir. Y el cañón hay que rectificarlo, hay que mantenerlo, en una palabra, porque a partir de 100, como decía, puede explotar. La empresa que explota estas fábricas en Trubia y en Sevilla es Santa Bárbara Sistemas, que es de un grupo norteamericano importante en el armamento que se llama General Dynamics, y tiene estas fábricas en Trubia y en Sevilla. Las explotan mediante una concesión demanial, es decir, esas fábricas pertenecen a Defensa, pero mediante esa concesión
pues tienen un contrato renovable de 5 años. Eso de la concesión de manial se hace a bienes públicos que se ceden para mantenimiento, para uso y demás, y cada 5 años es renovable o no. De momento se va renovando sin mayor problema. Los Leopard 2E son la joya de la corona de nuestro ejército de tierra. Espero que esos Leopard que se envían se van a enviar a Ucrania tengan un gran desempeño en combate. Pero lo más importante para mí es el mensaje que se le da a Putin y a sus invasiones, a los invasores. No voy a dejar tirado a mi aliado. Es verdad que los podemitas hablan de que si escala, pero bueno, esta gente vive en los mundos de Yuppie, porque si no se suministran armas a Ucrania va a perder la guerra. Si no fuera porque esta gente vive lejos del mundo real, tal parece que desean la victoria del invasor, del agresor, de los dictadores. Bueno, son amigos de los peores dictadores, muy amigos de los de Irán, de los de Venezuela, de Cuba. Está claro que les gusta. Bueno, nada nuevo bajo el sol. Un saludo. Muy interesante tu nota de voz, Antonio, me ha gustado mucho. Esa fábrica de la que nos hablas, en Trubia, es una fábrica que está cargada de historia. Trubia se encuentra en la ribera del río del mismo nombre, el del río Trubia, justo antes de que el Trubia desemboque en el Nalón, no muy lejos de Oviedo. Se instaló allí la fábrica a finales del siglo XVIII porque tras entrar en guerra en tiempos de Carlos IV, estoy hablando, contra los revolucionarios franceses, esto fue en 1794, esos revolucionarios tomaron las fábricas de armas que había en Navarra y en Guipúzcoa. Claro, eso dio que pensar al rey y a sus ministros, ¿no? Dijeron, bueno, esto nos van a tomar las fábricas de armas y adiós, muy buenas. Así que ordenó que se desplazase la fabricación de armamento más al interior. Pensaron entonces en Asturias, donde tenían la materia prima a mano, es decir, el hierro, el carbón y la madera para fabricar las armas de que había en aquel entonces, que era esencialmente artillería. Bien, eso dio lugar, entre otras cosas, a que la minería asturiana se disparase. Hasta ese momento no se extraía demasiado carbón en las cuencas asturianas porque no había quien lo utilizase, ¿no? El carbón del norte de la península es de acceso difícil, pero se consideraba un recurso estratégico y por lo tanto pues merecía la pena el dispendio para extraerlo. La fabricación de armas en aquel lugar se ha mantenido hasta el momento presente. Hoy tienen una fábrica muy moderna, según tengo entendido. Bueno, fue allí donde se desarrolló el primer carro de combate español en los años 20. Lo bautizaron como el nombre del pueblo, como Trubia. Ahora lo que tienen es una fábrica muy moderna que pertenece a Santa Bárbara, que a su vez es parte de una empresa canadiense que se llama General Dynamics, como ya nos ha dicho Antonio. Es una corporación canadiense dedicada a fabricar armas de altísima tecnología. Luego, aparte de esta fábrica de armas de Trubia, tienen otra en Alcalá de Guadaira, en Sevilla. Ambas fábricas obviamente trabajan en conjunto, ¿no? Entre la fábrica de Alcalá de Guadaira y la de Trubia, los de Santa Bárbara fabrican todo tipo de armas, desde estos tanques de los que nos hablaba Antonio, con licencia obviamente de Klaus Maffei, que es el que diseñó el Leopard, pasando por todo tipo de artillería, vehículos blindados y también armas de asalto. De hecho, buena parte de la producción de Santa Bárbara se exporta al extranjero. Bien, vamos ahora con Israel, que a cuento del asesinato de un sacristán la semana pasada por parte de un islamista en Algeciras, nos hace la siguiente reflexión sobre la comunicación del gobierno. Me gustaría hacer un comentario al hilo de las últimas actuaciones del gobierno en materia de comunicación. Me iba a centrar en Irene Montero, pero me gustaría empezar por una adenda, el resultado de la rabiosa actualidad, en este caso pues como consecuencia del atentado islamista en Algeciras. El presidente del gobierno ha despachado el tema con un tuit en el que se refiere a la persona asesinada como una persona fallecida. O sea, el pobre hombre pues le hubiera dado un infarto en mitad de una misa. También destacar que, transcurridas unas cuantas horas de los acontecimientos, el ministro del ramo, el señor Marlaska, ministro del Interior, que en otras ocasiones ha estado tan acelerado para salir a hablar sobre acontecimientos violentos, incluidos los bulos, el famoso, y con perdón, bulo del culo, o una agresión presuntamente homófoba en La Coruña, en la que se mató a palos a un chaval en una zona de Copas, que fue dado en bucle también por las televisiones hasta que se constató que el perfil de los agresores pues no encajaba con el relato del gobierno. Y me centro en Irene Montero, que es una persona, un miembro del gobierno, un cargo público, un representante público, que es necesario hacer un esfuerzo mental muy importante para recordar la última vez que se sometió a una rueda de prensa.
Una rueda de prensa individual, porque ella a veces participa en estas macro ruedas de prensa, en las que salen varios miembros del gobierno después de un consejo de ministros, que así les permite alargar la cosa y que solamente se puedan preguntar, hacer un par de preguntas, que esas dos preguntas se concedan a medios afines. No, yo me refiero a una rueda de prensa, pues en las que te estés pues media horita, 3 cuartos de hora, no te queda otro remedio que dejar preguntar a los medios críticos. Del mismo modo, yo no recuerdo cuando se sometió a una rueda, o sea, a una entrevista en un medio crítico, con preguntas incómodas, repreguntas, etcétera. Y el género que tiene su departamento de prensa son los canutazos en los pasillos del Congreso. Es decir, que de repente se pare, aparca ahí los micrófonos. Y bueno, eso le permite pues controlar la situación, es decir, ella suelta el rollo con su estilo de dicción de martillo pilón, pues nos suelta el rollo y bueno, se ha dado el caso de que ante preguntas incómodas pues ha seguido caminando sin hacer caso al periodista y se ha alcanzado el paroxismo también estos últimos días en los cuales se hacen canutazos, en los que no aparecen las típicas espumitas de los micrófonos con los medios de comunicación, aparecen 2 o 3 móviles y un par de micrófonos sin ningún tipo de logo. Es decir, se ve que es un canutazo fake para soltar su rollo, evidentemente, suelta su rollo, el martillo pilón, y después lo difunden por las redes sociales y bueno, hay una serie de medios que se dedican a repicarlo, pero ya digo, el gobierno de la gente, etcétera, etcétera, de someterse a preguntas incómodas de periodistas no quieren saber nada. Hay trucos más o menos elaborados, como este del canutazo fake, y después ya hay técnicas pues un poco más vastas, como decidir quién es periodista, quién no es periodista, a usted no le contesto por esto, por lo otro. Otro día en la oficina. Pues mira, Israel, cuando todo es ideología, y en el caso de este gobierno todo es ideología, el gobierno en cuestión trata de amoldar todo lo que sucede a esa ideología. El famoso bulo del culo, con perdón, se amoldaba a su relato ideológico. El asesinato de Algeciras no. Por eso a uno le dieron todo el bombo que pudieron y sobre el otro pasan de puntillas. En el caso del Ministerio de Igualdad, que ya es pura ideología sin más aditamentos, es donde esto es mucho más visible. Cuando hay un caso de violencia de género en el que el padre mata a un hijo, pues toda la maquinaria mediática del gobierno se pone en marcha utilizando ese filicidio como demostración palpable de que el relato ideológico que difunde el gobierno es el correcto y además es el real. Si sucede lo contrario, es decir, si sucede que es la madre la que mata al hijo, bueno, como sucedió con Olivia, aquella niña que asesinó a su madre en Gijón en noviembre del año pasado, entonces no dicen nada, porque eso contradice su relato. Todo, como ves, pasa por ahí. Todo es política y, por lo tanto, todo es politizable, empezando por los muertos, a quienes tratan de sacarles el mayor partido posible. Luego, respecto a lo que comentas de Irene Montero y su relación con la prensa, pues es la propia de una ministra asediada, con una relación pésima con los periodistas porque su visión del periodista es alguien que le da la razón. Al que no se la da, pues es que es un fascista embozado o es la ultraderecha o algo así y, por lo tanto, hay que combatirle. Vamos, nada nuevo. Nada que no supiésemos desde que estaban ya en la oposición. Bien, seguimos con José Ángel, que pregunta por el crédito social chino. Hola Fernando, mira, te quería comentar una cosa, o más bien preguntar, porque seguro que tú sabes cómo encontrar este tipo de información veraz y demás. Y tiene que ver con el tema de China, concretamente con esta visión pues casi orwelliana que tenemos muchos aquí en Occidente de China y del régimen del Partido Comunista Chino, sobre todo en cuanto a su, digamos, pues eso, esa visión orwelliana de vigilancia extrema a sus ciudadanos, que como que tenemos esa imagen de que tienen videovigilancia por cada esquina con reconocimiento facial, digamos que los tienen a todos sus ciudadanos controlados. Sobre todo esto también que solía hace un tiempo y que no sé hasta qué punto es verdad o es un bulo, que sería el sistema este de puntuación, que se supone que cuanto mejor ciudadano eres, pues más puntos tienes, o cuanto peor tienes menos. O sea, hasta qué punto eso es verdad, hasta qué punto el partido tiene esa capacidad y
y esa potencia de vigilancia y de información sobre sus ciudadanos, o las cosas no son tan orwellianas como parecen, porque yo personalmente siempre apoyo la tesis de que los gobernantes son más estúpidos, más idiotas que malos y digamos supervillanos, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto, con una población tan inmensa en un país como es China, podrían pues llevar a cabo eso, por muchos avances tecnológicos que existan, de inteligencias artificiales que reconocen pues, por ejemplo, las caras y tal. No lo sé, coméntame tú, que probablemente estés más informado y sepas distinguir entre la verdad y la ficción. Un saludo. El crédito social chino no es ninguna leyenda urbana, ni un bulo, José Ángel. Es un programa oficial con el que las autoridades chinas están muy contentas y además están muy orgullosos de cómo les funciona. Bueno, tanto que no han hecho más que extenderlo desde que entró en funcionamiento en modo piloto, creo que fue en el año 2017. Anunciarlo lo habían anunciado mucho antes, creo que en 2011. Esto del crédito social es el sueño de cualquier dictador. Es poder observarte casi todo el tiempo y cuando has cometido una falta, castigarte. Es un sistema orwelliano que ha sido posible gracias a los avances en computación y en miniaturización de los componentes electrónicos. Ambas cosas permiten instalar muchas cámaras y computadoras y que estas computadoras procesen datos a mucha velocidad. Información de este sistema tienes muchísima, tienes a raudales en internet, hay hasta libros, bueno, y documentales, no tienes más que buscar. Bien, pues vamos a terminar ya, vamos con Pizarro, que nos habla de la corrupción en Ucrania. Cuando antes de esta guerra Ucrania era una oligarquía corrupta que no cumplía con los estándares democráticos para pertenecer a la Unión Europea y estaba parcialmente invadida por una potencia extranjera, nos daba igual. Cuando acabe esta guerra y Ucrania sea una oligarquía corrupta que no cumpla con los estándares democráticos para pertenecer a la Unión Europea y esté parcialmente invadida por una potencia extranjera, nos dará igual. Entre medias, apoyamos con dinero, sanciones y armas a una oligarquía corrupta que no cumple con los estándares democráticos para pertenecer a la Unión Europea y que está parcialmente invadida por una potencia extranjera, porque creemos en la libertad, la bondad, la vida, los derechos de los hombres y los derechos de las naciones. A ratos. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, 30 de enero. Mañana será 31 porque el primer mes del año nos obsequia con un día extra, es un mes de 31 días, así que estaré aquí de vuelta para despedir el mes con todos vosotros. Hasta mañana.